el mayor de los extremos va a ser el extremo absoluto. Pero esos son nombres nada más. Lo importante es que la derivada la estamos usando para calcular estos puntos, estos puntos importantísimos que son los llamados puntos críticos, extremos y puntos de inflexión. Definíamos que un máximo es donde, según el crecimiento de x, o sea, para un delta x positivo, decíamos que un máximo es donde la función deja de crecer para empezar a decrecer, o sea, está creciendo y pasa a decrecer en un máximo. En un máximo. Está creciendo y comienza a decrecer. En un mínimo, la función viene decreciendo y comienza a crecer. Esto es muy importante como definición. Por otro lado, decíamos que en el intervalo AB, en el intervalo AB abierto, en el intervalo AB, la función era convexa. En el intervalo, por ejemplo, BC, la función es cóncava. Esas son definiciones. Las definiciones correctísimamente definidas. Cóncava y convexa está en la página 104 de la busquen en cualquier otro lado. Yo digo ahí está, porque es el material con el que trabajamos habitualmente. Convexa es aquella curva que tiene las tangentes por encima y cóncava es aquella curva que tiene sus tangentes por debajo de la curva. Así se definen. Cóncava y convexa. El punto en donde cambia la concavidad, supongamos este, en donde la función pasa de ser convexa a ser cóncava, lo vamos a poner un poquito más abajo. Por ejemplo, ahí, ese es el punto de inflexión. El punto de inflexión es donde cambia la concavidad. En este caso pasa de convexa a cóncava, de cóncava. Entonces, fíjense, tengo extremos y punto de inflexión. En los extremos la función cambia el crecimiento. En el punto de inflexión la función cambia, la gráfica de la función cambia la concavidad, la curvatura. Cambia la curvatura. ¿Eh? Por supuesto que máximo, mínimo y punto de inflexión son puntos del plano, entonces tienen dos coordenadas siempre, ¿no? Eso no hay que olvidarse nunca. Yo voy a marcar solamente acá en el gráfico las coordenadas del punto M, o sea, tengo el máximo y el Y del máximo. El punto M también tiene un X el punto mínimo también tiene un X del mínimo y un Y del mínimo, el punto de inflexión también tiene un X del punto de inflexión y un Y del punto de inflexión. Las condiciones analíticas de los puntos críticos son las condiciones analíticas para el punto de los puntos críticos, o sea, los puntos críticos se determinan, si ustedes se fijan gráficamente, tienen una tangente horizontal. Entonces, su derivada en el X correspondiente vale 0. ¿Por qué la derivada vale 0? Porque la recta tangente es horizontal. Y a esto lo vamos a llamar condición necesaria. Condición necesaria. La clasificación de los
puntos críticos, es decir, si el punto es un máximo o un mínimo, lo vamos a llamar condición suficiente y se determina con la derivada segunda de la función. Pero esta es la condición súper necesaria, la condición necesaria es la condición que determina, que clasifica, que determina exactamente el punto en donde se produce el máximo, en donde se produce el mínimo. Es encontrar los puntos extremos. En un punto tal como el punto A, o sea, en un x igual a A, la derivada primera es mayor que 0. En un punto tal como el B, la derivada es menor que 0. Creciente, calculo este creciente. En el punto C, como la curva vuelve a ser creciente, la derivada valuada en C vuelve a ser positiva. Bien, esto es puntos críticos, así como lo más grueso de puntos de estos puntos tan importantes que son los extremos y los puntos de inflexión. Vamos a ver otra utilización de la derivada, que ya no es para gráficos, sino es para como herramienta analítica en el cálculo de la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital, hay algunas preguntas en nuestra aula virtual y en los parciales, bueno, en los finales también suele salir, ¿no? La regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es esta. Si yo tomo límite para x que tiende a un valor A de un cociente de dos funciones, cualquiera, o sea, para cualquier f de x y g de x, o sea, no tienen que ser polinomios, no pueden ser trigonométricas, exponenciales, puede ser cualquier función. Esto es igual al límite con la misma tendencia de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Esta igualdad es la regla de L'Hopital. La igualdad del límite de la función dada con el límite de las derivadas de cada una de esas funciones. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No estoy viendo el chat. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, liberen el micrófono y pregunten, ¿sí? Esta es la regla de L'Hopital. ¿Y cuántas veces se puede hacer? Todas las veces que ustedes quieran. Infinitas veces no. Infinitas veces no. O sea, una cierta y determinada cantidad de veces hasta que el límite se hasta obtener una respuesta o un verdadero valor o infinito, que sería la otra posibilidad. ¿Sí? Esta regla de L'Hopital no es una regla general, no levanta todas las indeterminaciones. Solamente se puede aplicar la regla de L'Hopital a dos indeterminaciones, que las vamos a acotar aquí. Se puede aplicar a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito. Y la regla de L'Hopital no es para todos los ejemplos. O sea, no es solo para, que no es para todas las indeterminaciones. Tampoco es para todos los ejercicios que dan indeterminaciones que no se pueden levantar con la regla de L'Hopital. Esa es una pregunta conceptual importante en la regla de L'Hopital. ¿Cómo se plantea este tema en un examen? Regla de L'Hopital, 2 puntos. ¿Para qué indeterminaciones se aplica? ¿Para qué indeterminaciones se aplica?
0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Qué dice la regla de L'Hopital? Que el límite de un cociente de dos funciones es igual al límite con la misma tendencia de las derivadas de cada una de esas funciones. Ojo, no hay que derivar esto como cociente. Hay que derivar el numerador por un lado y el denominador por otro. ¿Y cuántas veces se puede aplicar? Todas las veces que uno quiera. ¿Infinitas veces? No. ¿Infinitas veces? No. Y la última pregunta, siempre es la misma. ¿Por qué? Si existe la regla del L'Hopital, tuvimos que hacer algebraicos. Bueno, porque los métodos algebraicos son generales, son para todas las indeterminaciones y para todos los ejercicios. La regla del L'Hopital no. Hay límites acá que cuando ustedes derivan, se pone cíclico el ejercicio y no se alcanza a levantar la indeterminación nunca. Entonces la regla del L'Hopital se nos queda ahí sin poder resolver el ejercicio. Facundo Russo, si querés apagar la cámara no hay ningún problema. Es como vos quieras acá. Eso y la demostración que son dos renglones es la regla del L'Hopital. Regla del L'Hopital tomamos en casi todos los parciales, en casi todos los exámenes. Es muy, pero muy fácil. Es uno de los temas más simples y más cortos que tiene el programa. Y se pregunta esto. ¿Qué es la regla? La regla es esto. ¿Qué es la regla? Es esto. ¿Cuántas veces se puede aplicar? Todas las que uno quiera. ¿A qué determinaciones se aplica? A estas dos. Es para cualquier cociente de funciones, pero no es para todos los ejemplos. O sea, no es una regla general. Haciendo una equivalencia, es más o menos, ¿vieron en la división de polinomios? Que uno puede hacerla por Ruffini, pero la puede hacer en algunos casos nomás. O sea, la división por Ruffini no es general. La división por Ruffini no es general. Tiene ciertas condiciones. Entonces, si uno quiere saber un solo método para dividir polinomios, porque Ruffini no es un método general. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Levanta el 99% de las indeterminaciones, pero no todas. En los exámenes, habitualmente, se permite usar la regla del L'Hopital para levantar indeterminación. Bien. Cuando la regla del L'Hopital comenzó a usarse en el mundo matemático, algunos matemáticos no quedaron muy conformes con esta limitación de la regla del L'Hopital, porque la regla del L'Hopital es muy grosa, pero muy importante, es una herramienta muy poderosa. Entonces, trataron de ver, aplicarle a las otras 5 indeterminaciones también la regla del L'Hopital. Lo que pasa es que la regla del L'Hopital, aplicada a las otras indeterminaciones, tiene un proceso matemático inicial. O sea, no puedo aplicarlo derecho sobre las funciones, como acá, sino que tengo que hacer un proceso matemático, un proceso aritmético. Que, miren cuál es. Cuando la regla del L'Hopital es, por ejemplo, para indeterminaciones del tipo, o sea, para las otras, para las otras indeterminaciones. Por ejemplo, qué sé yo, 0 por infinito. Digamos, este sería el caso A. A de las otras 5. Es decir, miren cómo se plantea. Si tengo el límite para x que tiende a A de una función
f de x por g de x sería, ¿no? Bueno, yo voy a poner f por g. ¿En dónde? El límite para x que tiende a a de f me da 0. El límite para x que tiende a A de g me da infinito. Así se plantea, ¿ven? Yo tengo el límite de un producto tal que cuando tomo el límite de la primera me da 0 y cuando tomo el límite de la segunda me da infinito. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aplico un proceso algebraico, pero algebraico no del álgebra vectorial, sino algebraico de los polinomios. Producto de un producto es lo mismo que hacer un cociente de la recíproca. O sea, hacer f por g es lo mismo que hacer g dividido 1 sobre f. Si lo hacemos con números, fíjense ustedes, 3 por 4 es lo mismo que hacer 4 por 4 dividido 1/3. 4 dividido 1/3 vuelve a ser 4 por 3. ¿Sí? Es decir, una de las dos funciones la pongo como 1 sobre f. Entonces fíjense qué pasa. Si tomo el límite de g para x que tiende a A y el límite para x que tiende a A de 1 sobre f, fíjense, el límite para x que tiende a A de g tiende a infinito y el límite de f tiende a 0. 1 sobre 0 es infinito y entonces acá sí puedo aplicar el L'Hopital a esta función. ¿Y cómo se haría la regla del L'Hopital aplicada ahí? Sería el límite para x que tiende a A de la derivada de g sobre la derivada de 1 sobre f. ¿Ven? El límite de la sobre el límite de la segunda, pero ahora la segunda f si no es 1 sobre f. Entonces las derivadas del L'Hopital va a ser el límite de la derivada de g y el límite de la derivada de la derivada de 1 sobre f. Y acá voy a tratar de levantar la indeterminación. ¿Cuántas veces puedo aplicar este método? Varias. 2, 3, 4 veces. Si a la tercera o cuarta vez que aplica el L'Hopital no... Y bueno, medio como que... L'Hopital no es el mejor de los métodos. Acá haría la derivada de 1 sobre f, para alguien que preguntó en el chat. Acá haría la derivada de 1 sobre f. Como sea la derivada de 1 sobre f. Lo podés hacer con u sobre b, lo podés hacer con f a la menos 1, lo podés hacer de varias formas. Eso ya es como vos, como te dé tu habilidad matemática. No hay una forma determinada, eso ya es una aplicación de derivadas. Bueno, este es para la primera indeterminación, para la indeterminación del tipo 0 por infinito. Para la indeterminación del tipo, por ejemplo, infinito menos infinito, bueno, también hay que hacer un proceso matemático. Para la indeterminación del tipo 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0, 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, ¿cuál me faltó? 0 por infinito ya está. 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Para esta hay que hacer otra aplicación y para esta hay que... Esta la vamos a hacer alguna también para que ustedes la vean. Pero lo que quiero que vean en general, es que la regla del L'Hopital no se aplica directamente sobre todas las indeterminaciones. La regla del L'Hopital se aplica después de un proceso algebraico sobre las indeterminaciones. Les comento porque hay muchas preguntas, hay varias preguntas de profes en los prácticos y en los finales, y te dicen, la
regla del L'Hopital, ¿se puede aplicar a todas las indeterminaciones? Bueno, la regla del L'Hopital no. Pero la regla del L'Hopital como herramienta posterior a un proceso algebraico, sí. Es una pregunta conceptual muy importante. Muy, muy importante. Bueno, hagamos una de estas indeterminaciones del tipo logarítmica para que ustedes vean. Esta es muy parecida a esta, tiene un proceso. Nada más. Entonces, fijaros. Hagamos cualquiera de las exponenciales, si lo hagamos 1 al infinito. O sea, del tipo, yo tengo límite para x que tiende a a de una función elevado a otra, de tal forma que el límite para x que tiende a a de f vale 1. ¿Todo bien? ¿Hay mucho ruido en la línea? A ver. Ahora va a estar mejor. F tiende, este sería la forma 1 al infinito. Quiere decir que la base tiende a 1 y el exponente cuando tomo límite vale infinito. Eso sería 1 al infinito. La función que me dieron, el límite para x que tiende a a de f a la g, como cada vez que tengo exponentes y quiero demostrar algo, tengo que tomar logaritmo. En este nivel de matemáticas se utiliza el logaritmo natural, porque el logaritmo natural tiene un montón de propiedades desde el punto de vista de la derivada y de las integrales. ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza el logaritmo natural. ¿Cómo tomo el logaritmo natural acá? Yo voy a decir que si este límite existe, es igual a un número A. Este número es un número real, por eso le voy a poner pertenece a lo real. Entonces, ¿qué hago? Y tomo logaritmo natural en ambos miembros. Logaritmo natural del límite para x que tiende a de f a la g es igual al logaritmo natural del resultado a. Recuerden que lo que yo estoy buscando es el número a, que es el resultado del límite, ¿no? Acá tomo el límite para x que tiende a del logaritmo de f a la g. ¿Qué hice acá? Un intercambio del límite con el logaritmo, o sea, el logaritmo del límite es el límite del logaritmo. Esto es por propiedades del límite. Acá voy a aplicar una propiedad del logaritmo, que dice que el exponente del argumento puede bajar adelante multiplicando el logaritmo de la base. Entonces, fíjense. Tomé el logaritmo, apliqué propiedades de límites, apliqué propiedades de logaritmo. Ahora voy a tomar logaritmo de g y logaritmo de f. El límite para x que tiende a de g por el logaritmo del límite de f es igual al logaritmo de a. Fíjense que cuando tomé el límite del logaritmo ya lo escribí al revés acá, para ahorrar un paso. O sea, tomé el logaritmo de g y tomé el logaritmo, perdón, tomé el límite de g y tomé el límite del logaritmo, pero en vez de escribir el límite del logaritmo, escribí logaritmo del límite, que es lo mismo. Fíjense, el límite de g valía infinito y el límite de f valía 1. Y si el límite de f vale 1, el logaritmo de 1 vale 0. Entonces me queda infinito por 0, que era la propiedad que habíamos visto anterior. Entonces, y esto debería ir acá abajo, porque no hay más lugar para escribir, por eso lo voy a escribir acá. Dejo arriba, tomo el límite para x que tiende a 1 de g sobre, y pongo 1 sobre f,
Y eso es igual al logaritmo de A. Recuerdan esta propiedad, ¿no? La propiedad que todavía había que explicar también. Entonces, ahora el valor de A, que es lo que yo quería encontrar, recuerden por favor que el resultado de todo esto que yo quiero encontrar es el valor del límite, ¿no? Entonces, ¿qué es A? Es E elevado al límite, para x que tiende a A, de G sobre 1 sobre F. O sea, el logaritmo pasado para acá queda como E elevado a todo esto. Y eso es el resultado. Ese es el resultado en demostración. Estas demostraciones las tienen que saber. Explicadas así, explicadas como están en el apunte de Dante, explicadas como están explicadas en el... Yo no sé si Dante va a hacer algún video de estas demostraciones, pero si lo hace lo pueden ver de ahí. Lo pueden ver en el video de Únicos también. Únicos también tiene unas muy buenas demostraciones de todo esto. Pero fíjense ustedes que es todo demostraciones de propiedades de límite y de logaritmo. Nada más que eso. Nada más que eso. Entonces, en la página 79, en la página 8, están todas las demostraciones. En la página 78 está la demostración de la regla del L'Hopital y sus derivaciones con respecto a las otras indeterminaciones. O sea, están los 7 casos de indeterminación, tomando logaritmos, tomando límites, tomando propiedades, aplicando propiedades de límite y de logaritmo intermitentemente. Entonces, en la página 78, 79, 80 y 81 tienen esas demostraciones. En la página 82 empieza sucesiones numéricas, que es un tema que no lo vamos a ver. Y para nuestra próxima clase terminaríamos la parte de puntos críticos, que es terminar de ver absolutamente todo con los puntos de inflexión. Para en un par de clases estar empezando integrales. Sinceramente no sé porque no he hablado todavía con... ¿Tuvieron ayer clase de práctico? ¿Tuvieron ayer clase de práctico?